Estamos. Mándenme, chicos, resoluciones, así podemos ver cómo lo van haciendo. Tenemos el 4 y empezamos con el práctico, porque si no, no vamos a alcanzar. Hola, profe, yo me estoy poniendo ahora con el práctico, no sé si avanzaron con alguno. Sí, avanzamos, pero son fáciles porque es aplicar la fórmula directamente. Váyanse directamente a hacer el 4. Bueno, ¿Sí? Por lo demás porque son aplicar la fórmula. el primero sería que la fuerza es igual a 2 por el coeficiente. Listo. Exacto, por la longitud. Nada más. Lo único que tienen que tener cuidado es de trabajar todo en el mismo sistema de unidades. Es lo único que tienen que tener precaución. No mezclar sistemas de unidades. Todo en el CGS, todo en CGS. Todo en el sistema internacional, todo en el sistema internacional. Chicos, recuerden que la clase que viene, el martes que viene, vamos a tener consulta para el parcial. Y terminar de ver si nos queda alguna cosita. ¿Sí? Y el martes 13 de octubre va a ser el parcial. Yo no he hecho este práctico. Otra bolsita. Lo vamos a hacer junto con usted. Chicos, el E no lo hagan, porque el E hace referencia al práctico. Bueno.
Bueno, ¿quién se anima a mandarme algo? No me han mandado nada. A ver si Profe, ¿el verdadero y falso prefiere que se lo mandemos o lo decimos por acá, por ahí es más fácil? Bueno, lo decimos, pero si todos dicen, porque Azul me encanta que participe, pero es la única que me participa, lo voy a matar a los demás. Bonita, me encanta que hable, pero no me hablan los demás. Entonces cada uno me lo va diciendo alguien diferente, ¿ah? Profe, yo no sé cómo sería el C y el D. Bien, empecemos por el primero. La fuerza de tensión superficial depende del estiramiento de la membrana. La fuerza de tensión superficial dependía del área de la membrana. Del área dependía. Del área. No. ¿No? La fuerza de tensión superficial depende de esta longitud, de la longitud del hilo móvil, pero no del tamaño de la membrana. Si está acá o está acá, la longitud del hilo sigue siendo la misma. Entonces no depende de cuánto yo la estire, depende nada más que de la longitud móvil. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Entonces esa sería falsa. Falsa. 100 dinas por centímetro. ¿Cuánto les dio 100 dinas por centímetro? Ah, ese todavía no lo calculo. ¿Alguien lo calculó? 100 dinas por centímetro. ¿Cuánto da newton por metro? 0,00001. No. No, espere, profe, me equivoqué. Le piqué la calculadora. Está bien, por lo menos estamos en el intento. No. A ver. Nuestra pizarra móvil. Teníamos 100 dinas por centímetro. 0,1 puede dar newton. Exactamente. Exacto, porque tengo 0,1. 100 Le dinas. piqué yo al número. Claro, 10 a las 5 dinas es un newton y 10 a las 2 centímetros es un metro. Esto se va y 10 a la 2 con el 5 me queda 3. Y 100 dividido 1000 les va a quedar 0,1 newton por metro, que es menor que un newton por metro. Por lo tanto, ese es verdadero. Bien, el B les va a quedar verdadero. Sí. El coeficiente de tensión superficial se puede expresar en joule por metro cuadrado. Verdadero. Verdadero. Sí, verdadero. En newton por metro o en joule por metro cuadrado, que sería energía sobre superficie. Cuando hablamos de energía, fíjense, la primera, que si a la fuerza de tensión superficial depende del estiramiento de la membrana, no. La fuerza depende de la longitud. Pero si yo hubiera dicho, la energía de tensión superficial depende del estiramiento de la membrana, sí, porque la energía depende del área. ¿Está clara la diferencia? Sí. Y acá lo vemos con la unidad. El aumento del área de una membrana puede ocurrir en forma espontánea. Espontáneamente, sola, cuando yo lo hago, ¿se va a aumentar? No, tiende a achicarse el mínimo. Tiene a disminuirse, Tiende profe. a achicarse, exactamente. Ese es falso. Cuando esa no la hagan, ya la vamos a hacer enseguida. La diferencia de presión entre el interior y el exterior de una gota esférica es igual que la que existe entre el interior y exterior de una pompa de jabón que tenga el doble de radio. Yo puse que falso porque la pompa de jabón además hay dos interfaces. A ver, el delta P de la gota era 2 coeficientes dividido el radio. Claro. Y el de la pompa El delta P de la pompa va a ser 2, 4, exactamente. Van a ser 4 coeficientes dividido el doble del radio, me está diciendo acá, ¿verdad? Claro. Entonces me va a quedar igual. Sí, porque se anula el 2 de abajo con el 4 de arriba y te quedan 2 coeficientes dividido el radio. Exactamente, ahí lo tienes. Ah, listo. Profe, no lo he entendido, me mareé ya con ese. Acá lo tienen, miren.
En una gota, el delta P es 2 coeficientes dividido el radio. ¿Lo ves? Profe, ¿puedes subirlo un poquito más? Sí. Ahí se ve. Gracias. Y en una burbuja era 4 coeficientes dividido el radio, pero acá tengo 2 veces el radio. Entonces pongo 4 coeficientes dividido 2 radios. El 4 se va con el 2, me queda el 2 arriba y me queda lo mismo arriba y abajo. ¿Sí? O sea que me queda la variación de presión de la gota, en este caso, igual a la variación de presión de la burbuja, siendo el doble del tamaño del radio de la burbuja que la gota. Después dice, si 2 pompas de jabón de distinto tamaño se conectan con un tubo, la más grande crece y la más chica desaparece. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, porque la grande se chupa a la más chiquita. Bien. El ángulo de contacto depende de la relación entre las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Un mismo líquido presenta el mismo ángulo de contacto en distintos recipientes. Falso. Falso, justamente porque depende de la fuerza de cohesión y la de adhesión, y las de adhesión son diferentes. Si se colocan 2 capilares idénticos en 2 líquidos distintos, asciende menos, el que tiene menor tensión superficial. ¿Verdadero o falso? Como No, la fórmula de la altura la tienen ahí arriba, fíjense. Sí. La tensión superficial está arriba, entonces si tiene menor tensión superficial, tiene menor altura. Exacto. Bien. Chicos, dejo que ustedes sigan con el práctico, mándenme lo que quieran, ¿sí? Me mandan ustedes lo que quieran para que lo corrija, pero les tengo que explicar el otro, digamos, el práctico de tensión superficial para que podamos avanzar y que nos quede la clase que viene ya para consulta solamente. A ver si yo puedo presentar este, dejo de presentar el anterior. Quiero presentar este que tengo acá. Aquí estamos. Bien. Yo esto se los hago leer igual en su casa, chicos, porque vieron que hay muchas cosas que por ahí las escuchan por primera vez, y si no ven la clase antes, solitos, que van a tener dudas, es como que vienen a la clase y me pueden preguntar todas las dudas que tengan, pero no es lo mismo que nunca han visto el tema. Por eso cuando yo se los mando antes a la teoría, es para que le den una mirada, traten de entenderlo, anoten las dudas y me pregunten todas las dudas. ¿Sí? Bien, en este caso, ¿de qué se trata? Queremos determinar el coeficiente de tensión superficial de un líquido por el método de la gota. ¿Hay otros métodos? Sí, hay un método que se llama método del arranque, hay otro método que sería el mismo de tubos capilares, hay diferentes métodos. Nosotros vamos a utilizar el método de la gota. Para eso se va a utilizar un aparatito, un tubo, que se llama estalagmómetro. Yo en este tubo, que se llama estalagmómetro, le puse exageradamente, le dibujé estas líneas, ¿las alcanzan a ver? En realidad les dibujé exageradas, porque si no, no lo iban a ver, porque esto es un aforo y esto es un aforo. Es una línea que está marcada en el vidrio, muy tenue. Pero es así el tubo. Es como si fuera simplemente una pipeta, pero tiene algunas características especiales. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede en esto? En esto yo lo que voy a hacer es succionar el líquido como una pipeta que me llegue más arriba que el aforo de arriba. Y después lo suelto y dejo que se formen gotas. Esta parte de acá abajo, me voy a acercar para que lo vean bien, y díganme si lo están viendo bien, por favor. ¿Ven cómo termina la terminación del tubo? Sí, profe.
Sí, como un No piecito. es una pipeta común, sino que termina aplanado, ¿sí? Y esmerilado. Y además, acá tengo este aforo, pero a partir de esta curva, esto es un capilar. Profe, acá, ¿qué significa? Disculpe, ¿qué significa esmerilado? Esmerilado es como que está lijado el vidrio, pero muy bien lijado, muy prolijo. Que queda Bien. como si fuera, ¿vieron cuando tenemos, a ver, yo le voy a mostrar un frasquito esmerilado y ahí a lo mejor se da cuenta, a ver si los tengo. Estos frasquitos que solemos tener, que decimos, esto está esmerilado y esto también, porque así tengo un cierre más firme. Perfecto. Es lo mismo que vimos en pignómetro. El pignómetro también está esmerilado, el cierre. Bueno, acá tenemos entonces esta final. Cuando yo deje que caiga libremente, se van a empezar a formar gotas. Piensen en lo siguiente. El líquido estaba así, me ven la mano, ¿no es cierto? El líquido estaba chatito. Se va a empezar a llenar de líquido, esto se va a empezar a hacer más pesado. Y esta sería como el globo, como la capa de tensión superficial, como la capa jabonosa de la burbuja. Entonces, a medida que se va llenando de líquido, esto se va haciendo una gota. ¿Me van viendo las manos? Sí. Esto es como un globo que se va haciendo una gota. Esa gota se hace cada vez más grande, porque cada vez se va llenando más y más y más de líquido. Hasta que llega un momento que se produce esta forma en la gota, un estrangulamiento. Si yo en esta gota pusiera la fuerza de tensión superficial, acá abajo son tangentes, acá son tangentes. Acuérdense que siempre es tangente a la superficie. Si la superficie es curva, será tangente. A ver si tengo un globo, no sé si me quedó algún globo a mano para que lo veamos. Yo suelo tener globos todo el tiempo, pero ahora no sé. No encuentro que me haya quedado ningún globo a mano. Qué lástima. No encuentro globitos a mano. Bueno, pero supónganse que sea esto, la gota. Acá son tangentes las fuerzas. Acá abajo son así. Acá son así. ¿Ven? Y de este lado igual. Acá son así, y de este lado igual, y así va haciendo la gota, pero en el estrangulamiento es como que hacen esto, y todas las gotas se ponen verticales hacia arriba, todas las fuerzas, perdón. Todas las fuerzas de tensión superficial en el estrangulamiento se me van a poner verticales hacia arriba. Entonces, en definitiva, es como una fuerza que me está sosteniendo la gota hacia arriba y una fuerza que tira de la gota hacia abajo. En otras palabras, la fuerza de tensión superficial que tira para arriba y la fuerza peso que tira de la gota para abajo. Cuando estas dos sean iguales, un diferencial de instante después, el peso va a ser diferencial de tamaño un poquito más grande y ¡pum!, la gota va a caer. Eso es lo que se va a producir. Entonces, en un principio el peso es mayor que la fuerza de tensión superficial. Va a llegar un momento que se van a igualar, un instante después cae la gota. Entonces, en este caso, la fuerza de tensión superficial resultante va a ser igual al peso de la gota. La fuerza de tensión superficial, ¿cuál era la fórmula? No la miren ahí, traten de acordarse. La fuerza era igual al coeficiente por La longitud. Por la longitud, por el perímetro. Pero ahora el perímetro es el perímetro de una circunferencia. Entonces va a ser 2pi por radio por el coeficiente. Y el peso era el peso específico por el volumen de la gota. ¿Está claro? Entonces decimos, esto me serviría, porque lo que yo quiero es calcular la tensión superficial del líquido con el aire, con el gas que tiene alrededor. Si yo conozco el peso específico, el volumen de la gota, 2pi y el radio, lo podría calcular. Pero conocer el radio, ese capilar tan excesivamente chiquititísimo, es muy difícil. Y el volumen de la gota también.
Entonces vamos a utilizar otro líquido de referencia, que obviamente va a ser el agua destilada. Utilizando el mismo tubo con otro líquido, se van a formar las gotas igual, pero de agua, y la fuerza de tensión superficial va a ser igual al peso de la gota de agua. Usamos la misma fórmula, dividimos miembro a miembro, y me va a quedar en definitiva que la tensión superficial de la fórmula que traíamos recién, que era del líquido problema, 2pi por R por gamma, dividido 2pi por R por gamma sub 0, los 2pi por R se van, y me va a quedar gamma dividido gamma sub 0, igual al volumen de la gota problema dividido el volumen de la gota de agua, por peso específico del líquido problema dividido peso específico del agua. O sea, lo que hice fue dividir la 1 dividido la 2. La 1 es la que teníamos en la diapositiva de recién. Bien. Ya me saqué de encima el problema del radio del tubo, pero no me saqué de encima el problema del volumen de la gota. El peso específico no tengo mucho problema, porque el peso específico no era densidad por G. O sea que yo esto lo puedo poner como densidad por G, esto densidad del agua por G, los G se me van y me va a quedar densidad dividido densidad. ¿Sí? Y las densidades con pignómetro, con densímetro o la del agua de tabla, sacamos las densidades. El problema lo tengo en el volumen de la gota. Pero fíjense qué es lo que pasa. Si yo voy a este aforo y este aforo, acá hay un volumen determinado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Supónganse que este volumen, y estoy diciendo una barbaridad, cualquier cosa, supónganse que este volumen sea 50 centímetros cúbicos. Yo puedo, como va escurriendo el agua, yo puedo contar las gotas desde que el líquido pasa a este aforo hasta que el líquido pasa a este aforo. Entonces esto me puede llegar a dar, por ejemplo, 50 gotas de 1 centímetro cúbico cada una. Y 50 por 1 centímetro cúbico me dan los 50 centímetros cúbicos. Un ejemplo. O me podría dar 100 gotas de medio centímetro cúbico. Y 100 por 0,5 también me da 50 centímetros cúbicos. ¿Entienden? Sí. O sea, el volumen grande es el volumen de aforo a aforo. N sería el 50 por el 1 centímetro cúbico, por ejemplo, y el N sub 0 sería el 100 por el 0,5 centímetros cúbicos, por ejemplo. Entonces esto me va a tener que ser igual. Pero yo en la fórmula tenía B sobre B sub 0. Si yo pongo B sobre B sub 0, me da lo mismo que N sub 0 dividido N. ¿Lo ven? Entonces, en la fórmula que tengo acá, en lugar de peso específico, pongo densidad por G, acá pongo densidad del agua por G, y en lugar de B sobre B sub 0, pongo N sub 0 sobre M. Y la fórmula final para sacar el coeficiente de tensión superficial va a ser coeficiente de tensión superficial del agua por número de gotas del líquido del agua, perdón, dividido el número de gotas del líquido problema por la densidad del líquido problema dividido la densidad del agua. Bien. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? La descripción del aparato. La descripción del aparato yo ya se los mostré. Me dice es una pipeta de doble aforo, estos serían los aforos, que termina en un tubo capilar, esta parte de acá abajo, que es un tubo capilar. El tubo capilar está para que se formen gotas y no caiga en forma de chorro. Este capilar es para que se formen gotas. Y esta forma que tiene al final, esmerilada y chata, es para que todas las gotas sean iguales. Entonces, el capilar es para que se formen gotas. Y la forma que tiene al final esta pipeta es para que todas las gotas tengan el mismo tamaño. Modo de operar. Se llena el estalagmómetro con el líquido problema y se cuenta el número de gotas que se producen cuando el líquido escurre del aforo superior al aforo inferior. Se repite la operación, ¿sí? Dice que lo hagamos 2 veces para cometer menos errores.
Después se repite la operación con el líquido de tensión superficial conocida, como el agua, por ejemplo. Hago exactamente lo mismo. Tomo la temperatura, porque era fundamental. Busco la tensión superficial y la densidad del agua a esa temperatura de trabajo. Puedo calcular la densidad del líquido problema con densímetro, por ejemplo. Y de esta manera se calcula, o con tenómetro, por supuesto, se calcula el coeficiente de tensión superficial. Precauciones. Puesto que el coeficiente de tensión superficial varía grandemente con la temperatura, debe controlarse esta durante las experiencias. O sea, necesita un termómetro. Como también varía con las impurezas, debe trabajarse con líquidos puros y con recipientes bien limpios y desengrasados. Acá están todos los errores que podemos cometer, Previo a realizar el conteo de gotas en el segundo líquido a evaluar, se deberá enjuagar el estalagmómetro un par de veces con ese líquido para eliminar todo vestigio del líquido anterior. Acá vamos a tener un problema. Yo les voy a explicar cuál es el problema que vamos a tener. Yo no traje pie. Este estalagmómetro hay que ponerlo en forma vertical y yo no tenía pie. Me inventé un pie con un adorno que tenía, pero como no tenía gancho para agarrar el estalagmómetro, lo tuve que hacer con estos plastiquitos. No me es fácil armarlo y desarmarlo, entonces me va a ser muy difícil limpiar bien el estalagmómetro. O sea que ahí vamos a haber cometido errores por simplemente el hacerlo en casa y con todo este problema de que no me olvidé de traer un pie para poder sostener el estalagmómetro. ¿Sí? Como les dije, en julio nos permitieron entrar una horita, sacar algunas cosas y me olvidé el pie. Bien. Entonces ahí vamos a tener un problema con la limpieza del estalagmómetro. Yo voy a tratar de hacerla, pero vamos a tener un problema. Después dice, para evitar el efecto perturbador de las corrientes de aire, acá está todo cerrado, no hay corrientes de aire, como así también los golpes y las vibraciones, debe cuidarse de trabajar con el estalagmómetro en posición vertical. Los líquidos deben mojar totalmente el vidrio, para eso se recomienda no limpiarlos con alcohol ni éter, para que no queden grasitudes ni cosas así. Y lo demás es simplemente contar gotas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Lo que tengo acá es agua destilada. Entonces voy a buscar un termómetro. Para medir la temperatura del agua destilada, vamos a sacar esta presentación. Bueno, acá son todos los que tenemos que llenar, pero ustedes ya lo saben. La idea es sacar la presentación para que ustedes, si ustedes quieren donde estoy yo, cuando yo estoy acá, ustedes pueden marcar acá este ganchito y me ven a mí grande, digamos, donde van a poder ver con más detalle las cosas. ¿Sí? Entonces, yo acá les dije que tenía un termómetro. Vamos a colocar el termómetro en el agua para saber cuál es la temperatura de trabajo. Como les digo siempre, nos tenemos que poner a la altura, me senté pésimo, para no cometer error de paralaje. Y esta temperatura es de 21 grados. En este caso, casi un poquitito más les diría. Les diría 21,2 grados. Esa sería la temperatura del agua en este momento en mi casa. 21,2 grados. Anótenlo, chicos, porque yo no lo voy a anotar estos datos, así que anótenlo ustedes, por favor, o lo anoto, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Lo anoto mejor, ¿ah? Entonces vamos a poner la temperatura de trabajo es 21,2 grados Celsius. Ustedes también anoten todos los datos. Después de eso, vamos a intentar, ya les dije que esto era complicado, pipetear el agua. Por eso no traje propipeta, así que lo estoy haciendo con una gomita. Ahora fíjense, yo voy a dejar que caiga el agua, porque lo estoy tratando de enjuagar al estalagmómetro con el líquido que voy a usar, para que no me quede restos de nada de lo que tenga abajo.
Puedo soplar inclusive para hacer más rápido la bajada, no lo van a hacer después, pero ahora sí. Simplemente, como les digo, porque estoy encuadrando el estalagmómetro. Ahí está. Ahí terminó de enjuagarse con agua, entonces vuelvo a pipetear agua, me van a hacer agitar. Bueno, si ustedes miran, yo traté de pipetear por encima, pero una vez que me pase por el aforo, voy a tener que empezar a contar el número de gotas. Me voy a sentar, yo tengo cerrado el tubito de acá arriba para que no caigan, me voy a sentar para contar el número de gotas de agua, pero una vez que pasa por el primer aforo, es decir, ya. 1, 2, esto es re divertido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Listo. Yo conté desde que pasó de este aforo a este aforo y hubo 53 gotas de agua. Por lo tanto, el N sub 0, el número de gotas de agua, es igual a 53. Esto me dice que lo haga 2 veces, no lo vamos a hacer 2 veces, chicos, porque me van a matar, se van a hartar de escucharme contar a mí. Imagínense si lo tienen que hacer ustedes, tampoco es muy divertido, pero hay que hacerlo. Terminamos de vaciar el agua. Ya tenemos la temperatura y en la tabla podemos buscar la densidad del agua a esa temperatura. Que el que quiere puede ya ir buscando la densidad del agua a 21,2 grados Celsius. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Bueno, ahora vamos a utilizar, tengo varias cosas, en realidad tengo 4 cosas diferentes. Tengo un mismo vino con glicerina, un mismo vino con alcohol, un mismo vino con azúcar, déjenme probarlo, ¿sí? Este tiene azúcar, este tiene alcohol y este tiene glicerina. Bueno, parece que no he podido silenciar mi teléfono, lo vamos a intentar de nuevo silenciar. Sí está silenciado, pero está medio... No sé por qué sigue sonando. Ahí estamos. Lo voy a bajar un poquito, no sé si ustedes alcanzan a ver bien, o ven bien mejor ahí. Creo que ahí está mejor, ¿ah? Y tengo Sí, se ve perfecto. ahí se ve bien, ¿ah? Y tengo el mismo vino base. Uf, que está durísimo. Entonces lo vamos a hacer con los 4. Y vamos a ver la diferencia. ¿Por qué me interesa esto? Yo no sé si va a haber diferencia o no, pero vamos a ver la diferencia entre la tensión superficial del vino y el aire, del vino con azúcar, del vino con alcohol, del vino con glicerina, y qué sustancias hacen que aumente la tensión superficial y cuál que baje. Hay un pequeño problemita acá. Si nosotros queremos hacer el estudio para un vino base burbujeante, el gas que van a tener adentro de la burbuja, ¿cuál va a ser? ¿Qué les parece? ¿Cómo cuál va a ser, profe? ¿Y cuál es el gas que tienen adentro de la burbuja del vino espumante? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y yo voy a hacerlo con el vino y el aire, no con dióxido de carbono. Si yo quisiera hacerlo con dióxido de carbono, lo puedo hacer,
tendríamos que buscar un método, como ya les digo, esto no está estudiado, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo agarrar bicarbonato y vinagre, ponerlo en un recipiente, y el recipiente que pongo acá abajo, tener la mezcla de bicarbonato y vinagre que va a salir dióxido de carbono. Entonces, sin tocar, por supuesto, el líquido, simplemente el contacto va a ser con dióxido de carbono. Supónganse que yo acá haya puesto vinagre y bicarbonato. ¿Ven? Acá me va a quedar, el gas que me va a quedar acá va a ser dióxido de carbono. Entonces, de esa manera, con ese dióxido de carbono, la gota va a estar en contacto con el dióxido de carbono. Pasa que tendría que hacerlo muchas veces, cada vez que lo voy haciendo, porque el dióxido de carbono, por más que es más pesado que el aire, se va a ir yendo en el aire de la casa. Pero con mucho cuidado lo podríamos hacer. Pero nosotros ahora lo que queremos saber es simplemente la relación entre estas tensiones superficiales con azúcar, con alcohol, con glicerina, y por ahora lo vamos a hacer con aire. Y les dejo a ustedes la inquietud de hacerlo con dióxido de carbono. Porque habría que hacerlo bastante bien. Primero tenemos que limpiar el tubo. Ahí estamos. Enjuagamos el tubo con el primer vino, que es el vino puro. ¡Wow! Que estoy cansada. Ahí estamos. Y ahora sí, vamos a pipetear. Opa. Vamos a dejar ahí puesto el vino. Tengo tapado el tubito. Y vamos a contar el número de gotas desde que pasa por este aforo hasta que pasa por este aforo. Que va a ser desde ahora. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ...69 gotas. No sé si alguno iba contando y si hemos tenido diferencias. Si no, se los acerco más y vamos contando juntos, chicos, porque yo no confío mucho en mí. Entonces, el número de gotas del vino solito fue de 69 gotas. ¿La temperatura, profe, se toma o no es necesario? Porque La temperatura la podemos verificar, pero teóricamente me tiene que dar lo mismo porque estoy en el mismo ambiente. Entonces la vamos a verificar. Y me da, ¿cuánto les dije recién? 21,2 recién. Bueno, ahora da 21,8. O aumentó la temperatura o el vino estaba más... Un montón, sí, la verdad que varió bastante. Así que está bueno esto de tener la costumbre de tomar la temperatura. Y lo que sí tenemos que hacer es sacar la densidad. Entonces vamos a tomar los densímetros
para hacerlo más rápido, en realidad teníamos las densidades sacadas con anterioridad. Pero ¿qué pasó con esas densidades? Que era, yo no sé, en todo el tiempo que transcurrió, si el vino cambió la estructura, cambió, a lo mejor el azúcar se transformó en más alcohol, no lo sé. Entonces vamos a volver a sacar la densidad. Esta densidad, me acuerdo que era una densidad bastante grande, porque era un vino bastante dulce. Voy a correr para que ustedes puedan verlo mejor. Me parece que esta no me daba, ¿ven? Porque era muy dulce el vino, y estoy usando la de 0,8 a 1. Y la de 0,8 a 1 no me sirve, porque al ser más dulce es más denso. Entonces esta no me sirve precisamente, la voy a poner en una jarra que tengo con agua para que se vayan enjuagando. ¿Estamos? Entonces vamos a tomar el otro densímetro. Vamos a esperar que se estabilice. Y nos acercamos a tratar de mirar. Acá tengo, está entre el 1,020 y el 1,040. En el medio tendríamos el 1,05, pero está más cerca del 1,020. En realidad, 3 lugares. Es decir, 0,26. exactamente. Muy bien, gracias. 1,026. La densidad va a ser 1,026 gramos por centímetro cúbico. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Muy bien, gracias. Entonces, esto lo vamos a poner en agua, esto lo vamos a poner en el vaso donde estaba, y lo vamos enseguida a enjuagar con el líquido problema para que tenga el mismo líquido. Bien, ahora ¿cuál usamos? ¿Qué les dije? Este es el que tiene glicerina. Me acuerdo porque le dejé esto cuando le puse la glicerina. No sé, y sinceramente les digo, no sé si va a haber cambios, no tengo la más mínima idea. Primero vamos a pipetear para enjuagar. Obviamente esto con una propipeta se hace mucho más fácil, ¿no? Miren que ahí me quedó medio torcido, tiene que estar bien vertical. Bien, ahí se enjuagó, y ahora sí vamos a pipetearlo para medir el número de gotas. Yo siempre me voy bastante más arriba para darme tiempo a acomodarme, a contar bien el número de gotas. Epa, me olvidé poner el recipiente abajo. Ahora sí, lo suelto, y cuando pase por este aforo, empezamos a contar el número de gotas. Si lo ven, ayúdenme. Ya.
Ahora, a mí me dio 61 gotas. No sé cuánto les habrá dado a ustedes. Sí, a mí me dio 61. Bien, entonces esto sería del vino Sí, a mí también. glicerina. Quiero que presten atención a una cosita, ¿sí? Este vino con glicerina fue más lento el escurrimiento, porque es más viscoso, pero no significa que tenga mayor tensión superficial. O sea, en realidad me dio menos gotas, por lo tanto la gota se supone que es más grande. O sea que sí, puede tener un poquito más de tensión superficial que la del vino base. Y obviamente más tensión superficial que el agua, porque la gota es más grande. Porque me da más, más gotas, es más chica la gota, perdón, discúlpenme. Al darme más gotas que el agua, por ejemplo, significa que la gota es más chiquitita. Que el vino base me dio 69 y esta me dio 61. O sea, me dio menos gotas que el vino base. Vamos más o menos pensando todo eso. Profe, una pregunta. ¿El hecho de que haya dado más o menos gotas puede ser que también puedo decir que es más o menos denso? Claro, claro, pero la densidad no repercute tanto como la tensión superficial. En realidad está la densidad en la fórmula, pero lo que realmente repercute mucho, hay mucha más diferencia, es de tensión superficial. Yo estoy enjuagando todo esto para medir ahora la densidad de este vino con glicerina. Y a ver, vamos a tomar cualquier estalagmómetro, cualquier densímetro, perdón. Estoy tomando el de 0,8 a 1. No sé por qué, porque se me ocurrió nada más, lo voy a limpiar bien. No tengo idea cuál es la densidad de este vino con glicerina. Entonces lo vamos a ver. Ah, no me sirve. Vamos a tener que tomar el densímetro que va a 1 a 1,2. Limpiar. Bien, la densidad de este vino es de, a ver, veamos, está entre 1,060 y 1,080. Mucho más cerca del 1,080, a 2 espacios del 1,080, es decir que está a 1,70 y, muy bien, 1,076, por supuesto, ¿no? Entonces, esta densidad del vino con glicerina es 1,076 gramos por centímetro cúbico. Chicos, ustedes ya con estos datos, algunos pueden ir haciendo la cuenta, ¿eh? Porque acuérdense cuál era la fórmula. ¿Cuál era la fórmula que nos había quedado? Nos había quedado la tensión superficial del líquido problema era igual a la tensión superficial del agua, a la temperatura de trabajo, ya la tenemos, por el número de gotas del líquido problema dividido el número de gotas del agua, creo que era así, por la densidad del agua sobre la densidad del líquido problema. ¿Era así? Al revés, profe, me parece. Sí. Ahora nos fijamos porque sinceramente, si no hago toda la demostración, no me la sé de memoria, así que la vamos a mirar. A ver si tengo la fórmula y si no, tendremos que buscarla de nuevo, como hicimos recién. No la tengo aquí. ¿Dónde está esta fórmula? La he perdido en el camino. Profe, ¿no es esa que está en el papel que tiene en la mesa? Claro, pero fíjense ustedes si no la anotaron o no la tienen por ahí, ¿no? Profe, yo la anoté. Ah, ¿cómo le quedó? A ver, cuénteme. El coeficiente del agua
¿Sí? Por el número de gotas del agua, Del la agua. densidad del líquido problema, sobre el número de gotas del líquido problema, la densidad del agua. Mil gracias. Había hecho todo al revés. Estas cosas pasan. Yo nunca me sé la fórmula de memoria. Si yo no hago toda la demostración, para mí es muy difícil saberla de memoria. Entonces ya se las voy a poner. Gracias, menos mal que la anotó, si no la teníamos que buscar todo de nuevo o hacer la demostración. Usted sabe que me parece, no estoy segura que esté bien. Vamos a buscar la demostración por las Profe, dudas. Da igual. el laboratorio y sale igual, o sea, es así. Sale así. O Sí. sea que me queda la tensión superficial del agua por el número de gotas de agua sobre el número de gotas del líquido problema, densidad del líquido problema dividido densidad del agua. Sí. Bien, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces quedaría así la formulita. Se las pongo ahí. Sí, así. Anótenla todos y ya pueden ir con los datos que tenemos, con los dos vinos que tenemos, ya podemos ir sacando la tensión superficial. Porque de tabla, que lo tienen en la guía, tienen la tensión superficial del agua, la temperatura de trabajo, y tienen la densidad del agua, la temperatura de trabajo. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a seguir enjuagando esto, llevando esto para acá. Profe, la tensión superficial del agua puede ser que sea 72,59. Sí, dinas por centímetro. Sí. Sí, 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 sí. ¿Se acuerda la tabla que vimos al principio? Que me daba más o menos de 0,70 y pico a 0,58, una cosa así. Así que sí, sí puede ser. Bueno, ¿cuál era este? El del azúcar. No, el del azúcar lo vamos a hacer al final, es mucho enchastre. Vamos a hacer este, el del alcohol. Lo vamos a enjuagar. Bien, ahí se enjuagó. Vamos a tomar la temperatura de trabajo. ¿Se acuerdan que había variación recién? Entonces volvamos a tomar la temperatura de trabajo de este vino con alcohol. Y la temperatura me da, ay, qué feo que está, ahí está. 21,8. Fue el mismo que nos dio el vino recién, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Sí, profe, el mismo. Creo que nos dio igual, 21,8. Entonces las otras las voy a anotar. Estas temperaturas del vino es 21,8, igual que la otra. Vino con glicerina, él también era 21,8. Y este que sería el vino con alcohol, 21,8 grados Celsius. Bien, anoten todo esto y yo les digo, pueden ir sacando ya las tensiones superficiales. Me encantaría que las vayan calculando, ¿eh? ¿Listo? Entonces ahora vamos a dejar que caiga
Yo les aviso cuando pasa por el primer aforo, que está acá. Y ahí vamos a empezar a contar el número de gotas. Preparado, listos. 1, 2, 3, 4. Y ahí me voy a entretener. $88 me dio a mí, chicos. ¿Alguien la contó? Sí, a mí creo que se escapó una, pero sí. Más o menos así, 88 gotas. ¿Qué diferencia, eh? Realmente fue una diferencia importante. Profe, este era el vino con azúcar. Con alcohol. Ah, con... Este era el vino con alcohol. Vamos a enjuagar primero. Lo estoy Profe, ahí enjuagando. saqué la tensión superficial del vino base y el vino con glicerina. ¿Ya la sacó? No me lo diga, no nos lo diga. Manténgalo en sorpresa. Después nos lo dice todo junto, lo anotamos. Me encanta. Yo no tengo idea, por eso me encanta. El año pasado, cuando lo hicimos en el laboratorio, hicimos muchas cosas el mismo día en el laboratorio y se armó un lío con esto, hicieron 1000 errores, sacaron cualquier cosa. Entonces nunca lo hicimos bien. Entonces me encanta que lo podamos hacer y ojalá que nos salga bien. Tomo cualquier densímetro de los dos que tengo, lo vamos a limpiar. Yo los tengo en agua, por eso los puedo sacar, porque una vez que los uso los pongo en agua, entonces por eso los seco. A ver, este es de 0,8 a 1. Ah, este sí. Este sí sirvió, que no sirvió con los demás. Y la densidad está entre 0,980 y 1. Del 980, 3 lugares. Es decir, va a ser 0,900, ¿el que me ayuda? 87. 0,986. Ay, Bien, entonces la densidad del vino con alcohol es 0,986 gramos por centímetro cúbico. El que va sacando las cosas, por favor, esté atento. ¿Sacamos la temperatura? Sí, esta nos había dado igual, 21,8, lo habíamos empezado haciendo así. Bien, entonces retiramos esto, lo pongo en la jarra con agua para que se vaya limpiando. Volvemos el vino con alcohol.
una impurificación total, pero bueno, hemos intentado, más o menos. Y nos queda el vino con azúcar. Primero vamos a enjuagar el estalagmómetro con este mismo vino. ¿Estamos? Ahora lo vamos a vaciar. En realidad, si queremos haber sido más estrictos, tendríamos que vaciarlo en otro recipiente y tirarlo. No me di cuenta. Hay 1000 detalles en el laboratorio que se pueden hacer para mejorar la técnica. Bien. Ahora sí, pipet. Ah, no te salí la temperatura. Vamos a medir la temperatura. Acá tenía el termómetro. Siempre es conveniente usar el mismo termómetro, ¿saben? Bien. ¿Saben qué finito que es esto? Bueno, parece increíble, pero acá bajó un poquito la temperatura. Esta temperatura es de 21,4, más o menos. ¿Sí? Esta temperatura es de 21,4. Hay pequeñas variaciones que no sé a qué se deben, pero tenemos esas pequeñísimas variaciones. O sea que el N queremos sacar del vino con azúcar. La temperatura es de 21,4 grados Celsius. La densidad ya la vamos a ver enseguida. Y ahora vamos a contar el número de gotas. Bien. Vamos a esperar que salgan unas burbujitas que entraron por ahí. Voy a esperar que salgan un poquito. Solitos se van las burbujas, así que no se dan problema. Y vamos a empezar a contar. Yo les aviso cuando pase por el primer aforo, que está acá. Entonces empezamos a contar ahora. 1, 2. 52 para mí. No sé si alguno contó diferente. ¿Estamos igual? 52 gotas. Ahora vamos a sacar la densidad.
Vamos a enjuagar primero el recipiente con un poquitito de... En realidad tendría que limpiarlo, después enjuagarlo, o sea, como les digo, se puede mejorar muchísimo la técnica. Profe, tiene el micrófono desactivado. Ahora sí. Bueno, les decía que me había ido la conexión de internet, no sé a dónde, se fue a pasear por ahí, así que me había quedado desconectada. ¿Qué decímetro me recomiendan usar? ¿El de 0,8 a 1 o el de 1 a 1,2? El primero. Ojo que esto es vino con azúcar. No, claro, el segundo. Claro, claro. Tiene una densidad, debiera tener una densidad mayor, no sé lo que habrá pasado en todas estas semanas que lo preparamos. Claro, ¿ven? Este está en el de 1 a 1,2. Este me da entre 1,120 y 1,140, mucho más chica, mucho más cerca, perdón, del 1,120. Es más, les diría que no es un solo espacio que tiene debajo del 1,120. Entonces, ¿cuánto sería? 1, el que me ayudaba, se me perdió. Profe, cada uno de esos espacios, ¿cuántos? 2, sería en la escala- 0,002. Ah, perfecto. Entonces, esto sería 1,122. Uno para arriba, 1,122. Claro, bien, ahí estamos, ahí lo recuperamos. Bien, gracias. Bueno, yo los voy a dejar que sigan haciendo la cuenta y voy a buscar bicarbonato y vinagre. Y vamos a intentar hacer este último vino, contar el número de gotas con el dióxido de carbono. Y veamos si hay diferencia. ¿Les parece? Sí, genial. Me parece Profe. interesante que lo comparemos. Sí.
En este que se cambió la temperatura, yo tendría que buscar el coeficiente de tensión superficial del agua a esa temperatura. No, el del agua nos dio, lo voy a volver a sacar el del agua para tenerlo claro, para ver si cambió en la habitación, que puede ser, porque hay viento sonda y puede ser que haya cambiado. El del agua me dio, sí es verdad, cambió el del agua, es la misma que los otros. Me da 21,8. Esperen un poquito. Me da 21,8, sí. Sí, 21,8. Así que lo buscamos a esa temperatura. Entonces, en este Claro, buscamos la densidad Igual, del agua, la- 21,8. igual, profe, la tabla de la que yo tengo acá en el práctico dice coeficiente de tensión superficial entre el agua y el aire y no hay con decimales. No, es O sea, va en más una- redondeada. Sí, no conseguí una tabla más detallada. Pero se puede llegar a buscar en esos libros, ¿vieron? De química, que son esos buques, esos libros de química que están todas las tablas. Ahí seguramente debe salir. Lo que no vamos a tener No. va a ser, bueno, no creo que haga falta tampoco, porque lo hicimos con el aire, la del agua. Porque no vamos a tener la tensión superficial del agua con el anhídrido carbónico. Pero no la voy a hacer Claro. la del agua con anhídrido carbónico, voy a hacer el del vino. Así que voy a ir a buscar el vinagre y el bicarbonato. Chicos, ¿en qué práctico estaba esa tabla que están usando? Yo la que estoy usando está en la página 40, que es el práctico de tensión superficial, el de laboratorio. Ah, dale, a ver, ahí me fijo. Pero no tengo el vino, solamente el agua y el aire. Bueno, vamos a ver qué va a salir de todo esto. Me traje un recipiente, a ver si me entra. Sí, perfecto. Lo busqué que tenga esta forma, porque yo hasta acá le voy a colocar el vinagre con el bicarbonato, se va a formar el dióxido de carbono y me va a ocupar este espacio. Y al ser más cerradito, voy a perder menos gas, porque el anhídrido carbónico es más pesado que el aire, entonces va a quedar confinado en este pedacito. ¿Se entiende? Entonces, vamos a traer, no traje cucharitas, que viva. A ver qué tengo acá encima. Creo que nada. No, voy a tener que traer una cucharita nomás. Porque aquí no traje. Bueno, encontré una cucharita larga que estaba buscando. No tengo idea qué cantidad ponerle. Todas estas son las cosas que hacen a lo que uno no sabe de la experiencia, ¿no?
Esto es bicarbonato. No le voy a echar todavía el vinagre. Prefiero pipetear el vino. Y cuando ya tenga el vino en el estalagmómetro, recién ahí le voy a echar el vinagre para tratar de conservar el gas lo máximo posible. Fíjense que no lo enjuagué, porque es el mismo vino que usamos recién. Por eso no lo enjuagué. ¡Ay, que me está bajando! ¡No me baje! ¡Me está bajando! ¿Por qué me baja? Parece que estuviera pinchado esto. ¡Qué macana! Entonces, algo me ha pasado aquí, a ver. Ah, ya entendí qué pasó. Me entró aire. ¿Ven, chicos? Esto la cuando uno no sabe qué va a pasar. Ahora sí, aseguramos tener anhídrido carbónico. También se me mojó un poquito todo. Vamos a reacomodar el tubo que quede bien vertical. Vamos a esperar que baje. Esperen porque todavía no llego al aforo. Profe, ¿podría bajar un poco la pantalla? Sí. Ahí, ¿lo ven bien? Sí, ahí está, gracias. Ahí les digo cuando llego al aforo. ¿Listos? Ya. $49 me dio a mí. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Lo contaron? ¿Alguien lo contó? Azul, ¿alcanzaste a contarlo? 49, profe. 49. Dio una diferencia. Recién dio 52 gotas y ahora dio 49 gotas. Y la misma densidad del vino, todos los demás datos son iguales. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es, si han ido sacando la cuenta,
espero que esté bien, así que me la van diciendo y los que la han sacado me la van corroborando. Me van diciendo, bueno, que vamos a correr un poco de cosas, esto está, ya es cualquier cosa. Pero nos la hemos ido arreglando, ¿vieron? Que a pesar de todo hemos ido como solucionando los temas. Demasiado bien. Así como toda distancia en la casa con lo tal material, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a limpiar un poco acá, que ha quedado un desastre en la mesa. Bueno, y lo que yo quería anotar ahora, si ustedes me ven, va a ser la densidad del vino, perdón, estoy hablando macana, la viscosidad. Estamos hablando de viscosidad, ya me la tienen que haber sacado. Viscosidad del vino base. Viscosidad no, tensión superficial, no, ya hasta ahora ya estoy viendo qué cosa. ¿Cuál es la tensión superficial? ¿La sacaron? Del vino Sí, solo. Me A parece mí, que es un golazo lo que saqué. A ver, ¿qué les dio? ¿Cuánto le dio? A mí me dio 57,265. Ah, O sea, como sí, 25. también. Chicos, 8. está muy bien, porque acuérdense que la del alcohol era menor que la del agua. Y el vino tiene alcohol, o sea que está muy bien lo que han sacado. Esto en tina por centímetro. Tuvieron el cuidado de sacar todo ese SS, ¿verdad? Sí, gramos y centímetros cúbicos, todo. Perfecto. 57,265. Después sacamos el vino con la glicerina. Ese me dio 67,933 sería. O 32,8. Bueno, 93 le ponemos directamente Dina por centímetro. Después sacamos la tensión superficial del vino con el alcohol. Ese me dio 43,115. Más fácil. 43,15. 15, 151 era. Está bien. Dina por centímetro. La tensión superficial del vino con azúcar. Ese profe no lo saqué porque se me salió la compu y me metí el celu ahora. Así que no. Ay, ¿quién la sacó? Yo ¿Quién la soy el único sacó? que no saqué. ¿Alguien la sacó? Si no me van a obligar a sacarlo a mí, vamos, saquémoslo. Estamos re interesantes, estamos sacando algo, chicos, que nadie, nunca lo escuché, que alguien lo haya sacado, está buenísimo. Ah, no tengo las tablas yo a mano. No, la van a tener que sacar ustedes. Saquen ustedes, verifiquen que les dé a dos por lo menos igual. Después yo me voy a verificar con los datos que tengo todo y les digo si hay algún cambio, ¿no? Vamos, chicos, que son muchos, pónganse a trabajar. Es aplicar la fórmula que vimos recién. Profe, a mí me dio 83,01. ¿La del azúcar? Sí, Bueno, enseguida verificamos, no hay problema que alguien le dé igual. 83,01 01. Dina por Ahí, centímetro. profe. No, 83,1 sería, porque es 097. Bueno, está bien, es de todas maneras, estamos dentro, digamos, de rangos. Estamos cometiendo el error del décimo seguro. Y el de que salió con anhídrido carbónico, que hubo una diferencia en el número de gotas, los demás datos eran iguales. Si me dice las gotas, profe, se lo saco. Ah, sí. El del 49 gotas. ¿Y la densidad?
Es la del vino, es la misma que sacó recién, porque usamos el mismo vino con azúcar. Ah, bien. 88,18. Se me había Bueno, cortado, pero no sabía eso. a ver, esto es el corolario, digamos, es lo interesante de todo esto. Nosotros teníamos un vino base que tenía 57,2 dinas por centímetro de tensión superficial. La única cosa que le disminuyó la tensión superficial, que fue una sustancia batótona, fue el alcohol. Fíjense que al echarle alcohol disminuye la tensión superficial, lo que haría que disminuya el radio de la gota. Mientras más alcohol tenga, más chica va a ser el radio de la gota. Y por ende, mayor número de gotas. Exactamente. En realidad, claro, tendría que tener mayor número de gotas. Exactamente. Ahora, si yo le echo glicerina, aumenta la tensión superficial. La gota va a ser un poquito más chica. Pero si le echo azúcar, aumenta muchísimo la tensión superficial. Es decir, la gota va a ser mucho más grande. Y ahí es interesante, porque un champán, por ejemplo, que tenga más alcohol, más grado alcohólico, va a tener burbujas más chiquititas. Y un champán que sea más dulce, que no sea seco, digamos, un champán que sea más dulce, va a tener burbujas más grandes. Está bueno, ¿ah? Está re interesante. Esto obviamente, como ya les dije, hay un alumno que le encantó este tema y hoy está haciendo la licenciatura y lo tomó como su tesis de licenciatura, porque le encantó este tema y le encantó todo lo que se podía llegar a profundizar. Pero está buenísimo, ¿les parece? Y con el anhídrido carbónico, fíjense que aumentó un poquito. Cuando hicimos el vino con azúcar, digamos el vino, no importa cuál, con aire, les dio un valor y habría que corroborar si con los otros también aumenta. Entonces, con eso que aumente la tensión superficial, parecía que las fuerzas de adhesión del anhídrido carbónico son más chicas que las fuerzas de adhesión del aire. Esa conclusión llegaríamos, porque está aumentando el coeficiente de tensión superficial y eso hace que aumenten las fuerzas de cohesión. O sea que las fuerzas de adhesión del anhídrido carbónico son menores que las fuerzas de adhesión del aire. Todas cosas que podemos llegar a concluir de esto, y después, por supuesto, depende de la creatividad del enólogo, es cómo va a trabajar con todo esto para llegar a lo que pretende. Que no solamente va a ser el gusto, no solamente es el aroma, no solamente es el color, sino que acá estamos estudiando el tamaño de la gota, de la burbuja, perdón. Está bueno, ¿ah? Y esto también se aplica a cerveza, por supuesto, y a toda bebida gasificada. Bueno, ¿les gustó? Sí, profe, buenísimo. Larguito, pero bien, vimos todo. Vimos todo, vimos todo. De todas maneras, la clase que viene tenemos toda la mañana para ver todo lo que son consultas para el parcial. Entonces, todo esto, todo lo que haya quedado en dudas, lo vamos a ver la clase que viene. Yo les pido que para la clase que viene vengan estudiados, como que ya fuera el parcial, porque ahí me van a traer dudas realmente. Terminen de hacer todos los prácticos, vean todas las dudas que tengan, mándenme durante la semana ejercicios donde tengan dudas en los prácticos y los vemos juntos. Yo les voy a mandar la guía de tensión superficial resuelta. En cuanto tenga tiempo la hago y se las mando. ¿Sí? Bueno, profe, perfecto. Bueno, me alegró que compartiéramos esto. Tendrían que quedarse acá ustedes, porque yo les voy a decir una cosa y se las voy a mostrar. Esto me toca a mí ahora, ¿eh? Arreglar todo este desastre, tengo que hacerlo yo ahora. Nos vamos a tener que poner a arreglar el caos hecho en este estudio, pero bueno, no importa, valió la pena, fue muy bonito el práctico y pudimos llegar a conclusiones que el año pasado no lo pudimos hacer,
porque teníamos en un día, hicimos todo lo que era densidad y tensión superficial. Entonces, cuando llegaron a la tensión superficial, ya estaban cansadísimos y ya hicieron cualquier cosa. Entonces, no nos salió bien. Pero este año creo que nos ha salido bastante bien y hemos llegado a conclusiones súper interesantes. ¿Ah? Bueno, nos vemos, chicos. Cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias, profe. Chao. Adiós. Chao, hasta luego.